Bien, ya estamos grabando. Confirmen por favor que me escuchan correctamente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Todo bien, profesor, Octavo. gracias a Dios. Escucha. Bien, bien, gracias a Dios. Qué bien, Bien, estamos un bien, bien. poquito atrasados en el tiempo, pero vamos a avanzar esta noche lo más que podamos. Realmente hoy es nuestro primer día, pero no indica que no tenemos mucho material que ver. Sí hay mucho material que ver. Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de algo que engloba muchas cosas y exactamente desde el punto de vista de seguridad y salud, accidentes e incidentes laborales. Entonces, vamos a iniciar nuestro taller. Mi nombre es Luis Enrique Vicioso Matos. Estamos para servirle a ustedes, como pueden ver, estudiantes de término de la carrera de medicina y también tengo una licenciatura en administración de empresas en la Universidad UTEL, un diplomado en seguridad y salud ocupacional. También estamos actualmente cursando un diplomado en lo que es gerencia en prevención de riesgos laborales. Tenemos conocimiento de técnica de rescate en espacios confinados, diplomado en emergencia y estabilización de pacientes y un diplomado en medicina táctica y prehospitalaria con Ángulo Naval Internacional. Entonces, este es su docente. Para servirle, estamos a las órdenes. En el grupo está mi número y espero que en estos 3 días podamos adquirir esos conocimientos que son necesarios para nosotros poder convertirnos en, como yo le digo, en detectives, ¿verdad? De lo que es la salud ocupacional. Vamos rápidamente, continuaba con lo que es una autopresentación, ¿verdad? Que es bueno que nosotros nos conozcamos. Vamos a ver que usted presente su nombre y diga a qué se dedica o cuál es su profesión. Levantando la mano, vamos a ver quién se anima a iniciar. Tengo los nombres aquí, pero me gusta hacerlo así porque así es mejor. Vamos a ver, tengo la primera manito levantada. Adelante, Vidal. Sí, buenas noches. Si hay alguna interferencia, estoy cuidando a mi bebé, disculpe. Mi nombre es Mario de Jesús Vidal Rincón. Soy médico ocupacional, psicólogo forense, militar y actualmente estoy ejerciendo lo que es la salud ocupacional en el área de la hotelería. Muy bien, excelente, bienvenido. Tenemos la segunda manito levantada, dice usuario de Zoom, UD, pero no tiene nombre. Usuario de Zoom. Si puede decir cuál es su nombre, por favor, y su profesión. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Santo Mato Pinales. Yo soy auxiliar de seguridad industrial. Trabajo en Monorriel de Santiago. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Tenemos Alexi, buenas noches. Buenas noches a todos. Cabe indicar que es un placer de mi parte y formalmente le digo, mi nombre es Alexis Ricardo Romero de León. Actualmente soy estudiante de segundo de bachiller. Tengo un curso de seguridad y salud ocupacional. Estoy en el otro curso de prevención de riesgos de Núñez Consulting Siriaco, al igual que el de investigación de accidentes laborales. Bien, bienvenido. Vamos a ver a Araújo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Raylin Araujo, soy ingeniero industrial. Estoy desempeñándome ahora como coordinador de seguridad industrial en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Muy bien, bienvenido. Brito, adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Aneris Brito. Trabajo en el área de capital humano y me encargo de la parte de reporte de accidentes laborales en la institución. Gracias. Bien, bienvenido. Adelante, Castro. Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Mi nombre es Junior Rafael Castro, soy de profesión informática, tecnólogo en informática. Actualmente me desempeño como inspector HC en el proyecto Manzanillo Powerline para la empresa KBS. Bien, bien, bienvenido, bienvenido. Vamos a ver quién más nos falta por su presentación. Vamos a ver quién más nos falta.
Tengo la manito levantada de Jesús. Adelante. Bueno, mi nombre es Agustín de Jesús. Tengo un diplomado en seguridad industrial. Soy chef en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y nada, a darlo todo para aprender, tener más conocimiento. Muy bien, bienvenido. Trinidad, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Trinidad. Me desempeño en el área de seguridad y salud ocupacional en el sector hotelero. Bien, bienvenido, bienvenido. Vamos a ver, Robles Tejada. Adelante, Robles. Vamos a ver, Juan Luis. Buenas noches, un placer. Mi nombre es Juan Luis Merice Nieves. Estoy ubicado en la provincia de La Altagracia. Soy licenciado en Administración de Empresas Turísticas. Tengo un diplomado en área de gestión humana, psicología industrial y manejo de nómina. Me desempeño, trabajo en Capcana. Me desempeño en la área administrativa de manejos de eventos. Muy bien, vamos a ver, Jiménez. Buenas noches. Adelante, Jerry Perdomo Jiménez. Dice, ok, Ventura. Evelyn Ventura, en lo que Jiménez. Buenas Ok. noches. Buenas noches, Jiménez. Adelante. Luego Ventura. Lo que pasa es que como casi nadie me dice Jiménez como mi segundo apellido, por eso no estaba entendiendo. Buenas noches, mi nombre es Jerry Perdomo. Soy chofer de camiones. Vivo en Santiago y trabajo en ingeniería estrella. Por ahora tengo un diplomado en seguridad industrial y también en seguridad vial, impartido por aquí por Núñez Siriaco. Excelente, bienvenido. Ventura, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Evelyn Ventura. Soy psicóloga industrial de profesión. Tengo aproximadamente unos 15 años en el área dirigiendo el Departamento de Gestión Humana. Realmente me interesé por el curso porque ahora mismo estoy trabajando en una zona franca. Las mismas está siendo evaluada por una certificación llamada BCCI, donde ellos dicen que accidente e incidente son dos cosas totalmente diferentes. Entonces eso me llamó mucho la atención y como mencionaba eso dentro de lo que era el curso, pues aquí estamos para aprender. Bien, bienvenida. Realmente vamos a ver la diferencia de eso más adelante. Exacto, Vamos a exacto. ver, Reina Robles. Adelante, buenas noches. Buenas noches, maestro, compañeros. Mi nombre es Reina Stephanie Roble Tejada. Soy licenciada en Contabilidad y Derecho. Tengo un diplomado en Tesorería y me dedico al área de recursos humanos. Muy bien, jóvenes. Veo que estamos todos, tenemos direcciones un poco diferentes, pero hacia el mismo objetivo. Diferentes caminos que van a llegar al mismo objetivo. Fíjense cómo empezamos esta noche con una pregunta. ¿Cuál es su nombre y cuál es su profesión? Tenemos que acostumbrarnos como investigadores jóvenes a lo que es la interacción.
principalmente con preguntas. Vamos a ver más adelante que cuando estemos investigando diferentes tipos de causas o analizando los diferentes tipos de causas, vamos a ver que es importante poder dominar lo que es el tema de las preguntas y también lo que es la interacción con los demás. Así que necesito que sean bien activos con respecto a las preguntas, con respecto a las respuestas, con respecto a la participación. ¿Por qué? Porque eso es parte de la formación para lo que es una buena investigación. Entonces, continuamos nuestros objetivos en este curso taller que vamos a tener durante estos 3 días. Nosotros vamos a conocer y entender la importancia de la investigación. Vamos a hablar de normativas y regulaciones, que es la primera clase que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a ver desarrollo de habilidades y recolección de datos, análisis de causa, que esos son los temas del segundo día. Vamos a ver la elaboración de un informe de investigación y también la implementación de acción. ¿Por qué? Porque si no tomamos acciones correctivas, cuando se levanta o cuando tenemos un levantamiento por una investigación de un accidente, entonces vamos a repetir la misma historia y no vamos a convertir esas debilidades que puede tener la organización en fortalezas. Y esas amenazas, entonces, van a destruir lo que es parte de la organización desde un punto de vista administrativo. Entonces, sumamente importante. Tenemos una frase, vamos a ver, ¿quién se anima a leerla? Empezamos con las interacciones, jóvenes. Va adelante, Alexi. La investigación de incidentes y accidentes de trabajo no busca culpables, permite encontrar las causas de origen para prevenir y corregirlas. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Qué usted entiende, Alexi? Por eso que acaba de leer. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos como investigadores? Si quiere, puede volver a repetir la lectura. Bueno, lo que yo entiendo por la lectura, bueno, se trata, o sea, se enfoca más en buscar una causa, no buscar el culpable, porque la mayoría de las empresas o personas primero busca el culpable y después trata de corregir las causas y buscar una forma que no vuelva a ocurrir. Ok, muy bien, doctor Vidal. Tener la mano levantada. Bueno, en pocas palabras entiendo que también lo que nos manda es a ser buenos prevencionistas. O sea, si eres un buen prevencionista, tú no te enfocas en buscar quién es el culpable, sino en buscar las causas y cómo corregirlo para que esto no vuelva a suceder. Bien, Brito, adelante. Neri Brito. Sí, es como dice ahí, cada vez que ocurre un accidente no debemos buscar el culpable de que esa persona fue quien ocasionó su propio accidente, sino más bien que como medidas preventivas que cada día debemos estar buscando, debemos de minimizar los riesgos en cada área de trabajo para así estar en un ambiente más seguro. Bien, excelente. Muchas gracias por las intervenciones. A partir de ahora nos daremos cuenta, jóvenes, que cuando somos parte de una investigación, de un accidente o un incidente, no buscamos culpable, no empezamos a cuestionar, sino que empezamos a investigar. ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál fue la causa? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Se respetó alguna normativa? ¿Se llevaba algún control de prevención contra esto? Es decir, ya no podemos decir, sentirnos partes del problema como culpables o para buscar un culpable simplemente, sino para buscar esa causa, ese génesis que provocó. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que eso se repita.
vamos a ver que hay diferentes tipos de accidente. ¿Y qué pasa? Que dependiendo el tipo de accidente, entonces yo voy a tomar una actitud como investigador y eso va a tomar que yo realice acciones o que tome medidas frente a esa investigación. Es decir, vamos nosotros a investigar a profundidad qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó. Entonces, con ese cuestionario, nosotros vamos a empezar a formar el muñeco, porque no estamos para, no, nosotros servimos a la organización, estamos contratados por la organización y la organización siempre tiene la razón o siempre debemos de buscar los beneficios de la organización. Pero recuérdense que hay una parte ética que yo debo seguir. Así como la organización tiene sus derechos, así también tiene sus deberes. Entonces, si un empleado cumplió con sus derechos, cumplió con sus deberes, tenía todo al día, la investigación fue un tipo de investigación limpia, porque yo esté en la organización, no puedo solamente darle el decreto final que sea beneficioso para la organización. Tiene que ser algo transparente, una investigación transparente. Y para eso, yo debo de conocer qué me dice a mí la norma de seguridad y qué me dice a mí el reglamento con respecto a lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Entonces, hoy vamos a ver un reencuentro de esto. Y yo sé que muchas personas, ya por el currículo que estuvimos hablando y estuvimos dialogando, sé que muchas personas tienen algunos conocimientos y eso es bueno porque será más fácil nosotros poder entender el contenido que vamos a ver esta noche. Primero vamos a saber qué estamos defendiendo y a quién estamos defendiendo o cuál es el derecho de esa persona o el deber mismo de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en un reporte, cuando yo hablo en una relación, en un formulario, yo puedo en comentario hacer mención de acuerdo al reglamento en el apartado 4, objetivo 4.2. Entonces, yo estoy hablando bajo una base legal y también no tan solo únicamente por los conocimientos o por lo que yo he investigado, sino es como un resguardo, podemos decir literal, para poder fundamentar esa investigación que nosotros estamos haciendo. Es lo mismo que los abogados cuando van al juicio. A pesar de que ellos reúnen las evidencias, también usan como base esas leyes por las cuales sustentan la literatura que ellos están defendiendo o la literatura que ellos están sometiendo. Entonces, fíjense que nosotros vamos a hablar o vamos a hacer un pequeño recorrido tanto del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el decreto 522-06, y también vamos a hacer un recorrido a lo que es la norma ISO 45001, que es exactamente la que habla, la que implementa esos requisitos de las organizaciones del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo. Voy a pedir ayuda en su participación con la lectura y también con la interpretación de la misma de manera de recolección de conocimiento previo. Fíjense que vamos a ir poco a poco armando el muñeco. Fíjense que la misma Biblia dice que no podemos darle plátano a un niño que está recién nacido. Primero tenemos que empezar ¿cómo? Con lo líquido, con la leche líquida. ¿Para qué? Para ir preparando estómago, porque su sistema digestivo pueda primero tener la capacidad. Entonces, eso es lo que vamos a ir construyendo esta noche. Y empezamos con lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, fíjense que es importante primero manejar y entender conceptos. ¿Por qué manejar y entender conceptos? Cuando yo sé lo que estoy definiendo, tengo base
y fundamento de lo que estoy hablando. No es como una campana que solamente resuena y se escucha el sonido, pero cuando usted mira hacia abajo, la campana está hueca. Cuando yo tengo el conocimiento y el concepto de lo que estoy hablando, tengo la capacidad y la habilidad. En la metodología existen 3 saberes: el saber ser, el saber hacer y el saber saber. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar esta noche lo que es el saber saber con los conocimientos que tenemos que tener. Los 3 días vamos a estar viendo y manejando conceptos y definiciones, etcétera. Pero hoy vamos a abundar un poco más en esos conceptos y esos conocimientos que nosotros debemos dominar. Entonces, vamos a ver primero qué se define según este reglamento en su artículo 2, cómo define accidente de trabajo el reglamento 502-06. Vamos a ver, ¿quién se anima levantando la mano? Ten activo porque vamos a hacer esto de manera de interacción dinámica. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte? ¿Cómo se define un accidente de trabajo? Adelante, Carlos Trinidad. Bueno, dice que es un acontecimiento no deseado que causa daños a las personas, daños a las propiedades e interrupciones en el proceso. Bien, entonces, Carlos Trinidad, quiere decir que puede haber un accidente que no sea deseado. ¿Podemos tener ese tipo de accidente en el trabajo? Sí, se puede dar. Hay ocasiones en que los accidentes se pueden evitar, pero no se hace. Hay accidentes intencionales. Todo depende de las circunstancias. Una persona puede autoleccionarse para provocar un accidente que se vea laboral. Exactamente. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos entrando en materia, porque vamos a ver muchos conceptos más adelante y luego ustedes van a entender cómo estamos nosotros armando este muñeco. Continuamos, doctor Vidal, que vio que tenía la mano levantada. ¿Cómo se define acción preventiva? Según el artículo 2, el acápite 2.2 del reglamento. Cuénteme. Bueno, dice que es toda acción necesaria para eliminar o evitar las situaciones laborales que supongan una amenaza a la salud de los trabajadores o de terceros y que tiene como finalidad, estoy viendo bien, que tiene como finalidad propiciar un ambiente laboral sano y seguro. No solo nuestros empleadores, sino también partes interesadas, contratistas, etcétera. Eso, acción preventiva necesaria para eliminar o evitar las situaciones laborales. Esto no se hace simplemente yo viendo y diciendo aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro. Vamos a ver que hay formularios, hay también procedimientos que se tienen que llevar, la empresa debe de llevar. ¿Por qué? Porque puede ser una debilidad frente a una investigación. Ojo con esto, porque una falta de información, fíjense que tanto la norma como el reglamento siempre exige y es un requisito lo que es la información documentada. ¿Por qué? Por la importancia que ésta va a presentar. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sigue el reglamento definiendo qué es la alteración de la salud derivada del trabajo? Vamos a ver este concepto. Adelante, Romero. Vamos a ver, Alexis Romero, adelante, puede continuar con la lectura. Alteración de la salud derivada del trabajo son las enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo realizado por cuenta ajena. Esto sucede cuando el empleador tiene un accidente laboral, no se notificó
no se levantó medidas, no se hizo el proceso y secuelas de esto, viene esa alteración de esa enfermedad. Entonces, ahí hay un punto a favor para la empresa, un punto en contra para el empleado, pero es un tema de salud. Esto medita investigación. Dígame, Trinidad, tiene la manito levantada. Sí, no siempre es por un accidente directamente, o sea, el resultado de algún accidente, sino que puede ser también a causa de la exposición del empleado a alguna condición insegura o exposición a químicos. Va a depender del trabajo en sí. Una Claro. exposición prolongada puede causar entonces alguna Bien. afectación a la. Exacto. Fíjense cómo lo define. U ocasión del trabajo realizado por cuenta ajena. ¿A qué se refiere esta parte? Con cuenta ajena. ¿Por qué me dice cuenta ajena? Porque yo puedo definir una alteración de salud por cuenta ajena de parte del empleador. Vamos a ver, Castro, tiene la manito levantada. Sí, buenas noches, otra vez. Buenas noches. Se dice por cuenta ajena porque muchas veces el colaborador se enferma, se expone, asume ya por la parte de ergonomía prácticas inapropiadas y es por desconocimiento. No es porque él esté plenamente consciente de que se está exponiendo a una lesión o enfermedad ocupacional. Bien, ¿ustedes creen que se pueda dar el caso de que un empleador, usted le explique un procedimiento y él lo hace a su manera? ¿Puede darse ese caso? Claro que sí, profesor. Ah, puede darse ese caso. Entonces, nosotros Claro, debemos, claro. nosotros debemos analizar esa alteración proviene de una lección o una enfermedad causada en el trabajo por un motivo llevada con un proceso adecuado o fue una irresponsabilidad o un trabajo realizado por cuenta ajena del empleador. Dígame, Castro. Adelante, Castro, tenía el micrófono abierto. Cuéntenos. Sí, se me quedó abierto. Es lo mismo. Muchas veces el colaborador trae también una mala actitud, trae una mala cultura de seguridad y por no sentir los efectos inmediatos del peligro al que se está exponiendo, él entiende que no, que lleva mucho haciéndolo así, que no va a pasar nada, que nunca ha pasado nada porque lleva tanto tiempo haciéndolo así, complacencia o mala cultura de seguridad. Fíjense que anteriormente teníamos un médico ocupacional donde podía ir a un operativo los viernes, etcétera. Ya las empresas en estos últimos tiempos están no solamente teniendo un médico ocupacional, sino que están permitiendo que ese médico tenga un asistente donde revise lo que son las licencias médicas. ¿Por qué? Porque ya se está tomando muchas medidas con esa licencia que vienen, porque el paciente tiene un proceso viral, el paciente tiene un proceso patológico, diarreico, llámese por alguna malgonomía, etcétera. Y ustedes saben que estamos en un sistema donde incluso algunos profesionales pueden hacer, podemos decir, acciones no correctas, donde yo busco un médico, donde yo pago una licencia por 7 días porque me quiero ir para un resort, me quiero ir por ahí, quiero irme de parranda, entonces voy donde ese médico porque me dijeron que ese médico sí hace licencia. Así es lamentable decirlo, pero tenemos que hablar aquí, más en este curso, las cosas como son. Entonces, fíjense que se han tomado medidas por esto. ¿Por qué? Porque ha crecido tanta las licencias que obviamente un analista de recursos humanos ve el S4, ve que es un recetario,
dice, esto es un médico, esto es un profesional, pero se han dado casos donde pueden ser que el empleador esté de viaje, haya subido una foto, que tenga una visita sorpresa y de repente está sano. Entonces, fíjense que hay muchas amenazas que han venido ya incrementándose, que ha hecho que el mismo sistema tome medidas frente a esto. Dígame, Romero, tiene la manito levantada, adelante. No, profesor, disculpe. Quería agregar que hay veces y situaciones en las que se dan que a veces las personas no tienen nada y simplemente conocen una persona en una clínica, un enfermero, doctor que tiene algún personal, que alguna familia o algo que trabajaba en esa compañía y le iba mal, entonces a veces reciben hasta dinero y hacen licencia hasta por 20 días. Claro, entonces, por eso es que tenemos que estar bien atentos. Fíjense cómo estamos interactuando, buscando información, recolectando conocimiento. ¿Por qué yo estoy haciendo todas estas preguntas? ¿Por qué estoy haciendo que ustedes participen? Es un método que ustedes van a ver más adelante para nosotros poder aprender a conocer la persona, incluso con el proceso de entrevista o con el interrogatorio, nosotros vamos a poder discernir o tener puntos a favor o en contra del empleador. ¿Para qué? Para nosotros poder armar nuestro muñeco. Seguimos entonces, jóvenes. Vamos a ver nuestro próximo concepto. Condición de trabajo. ¿Cómo define el reglamento condición de trabajo? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Las personas que no han participado, los animo a que participen. Es muy importante para usted. Ay, que soy tímido. No, fíjese que en este punto, como investigador, le tocará hacer muchas preguntas, analizar causas, efectos. Vamos a ver diferentes métodos importantísimos. Y en todo tienen el interrogatorio, porque es una parte fundamental. Vamos a ver quién se anima. Condiciones de trabajo. Manito levantada. Vamos a ver. ¿Qué nos dice Araújo? ¿Puede leer? O Jean Luis, Evelyn Ventura. Ok. ¿Pueden leer? Sí, puedo leer, profesor. Adelante, Jean Luis. Gracias. ¿Cómo define condición de Cualquier trabajo? Bueno, según la definición que tiene acá, dice cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgo para la seguridad y la salud del trabajo. Muy bien, gracias. Fíjense cómo dice que pueda tener una influencia significativa. Personas no conocen esos niveles de riesgo que podemos tener en los lugares de trabajo, ¿verdad? Niveles de riesgos químicos, riesgos ambientales, riesgos laborales, riesgo psicosocial, riesgo ergonómicos. Entonces, nosotros que sí conocemos, tenemos que definir cómo estuvo o cómo está esa condición de trabajo en el lugar donde ocurrió ese evento. Porque eso es parte del cuestionario que vamos a ver y que vamos a llenar en los ejemplos que nosotros vamos a tener. Porque vamos a tener diferentes casos, unas cuantas prácticas en el segundo día que usted va a llenar y usted va a definir cuál es la causa que usted puede observar directa, cuál es la causa que usted puede observar indirecta, así sucesivamente en secuencia, y vamos a poder llegar a conclusiones unánimes para determinar si es o no algo provocado, si fue algo producido,
o si es realmente un incumplimiento por parte de la empresa o de la organización, que es como define la norma la empresa. Condiciones peligrosas. Vamos a ver. Adelante, Alexis Romero. Condiciones peligrosas. ¿Cómo definimos condiciones peligrosas? Fue que dejé la manito levantada. No importa, puede leerlo. Bueno, Es, profesor, condiciones peligrosas es la exposición al riesgo. Digamos, yo soy pintor industrial. ¿Ah? Entonces, yo soy pintor industrial. Diría que al yo no usar mascarilla, me estoy exponiendo a riesgo de contraer una enfermedad por el plomo. Exacto. Entonces, aparte de la condición laboral o la condición del lugar del trabajo, vamos a ver que también tenemos que determinar cómo estuvo, cuál fue el nivel de exposición. ¿Hubo exposición? ¿No hubo exposición? ¿Usó EPP? ¿No usó EPP? O sea, esas son preguntas que nosotros nos vamos a hacer al momento de poder elaborar lo que sería el informe. ¿Para qué? Para que esté completo, porque no podemos dejar escapar nada. Si somos cocineros y tenemos una receta, si la receta dice que usted debe de colocarle pimienta, pero no le colocan la pimienta, algo le va a faltar. Y buen ejemplo puso nuestro compañero. Si es un empleador que está con pintura y no se colocó la mascarilla, podemos decir que obviamente está expuesto a lo que es un tipo de riesgo. Entonces, él puede decir, yo la utilicé. Ah, pero nosotros tenemos herramientas que debemos auxiliarnos como investigadores para determinar o llegar a una conclusión. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál sería una herramienta que usted buscaría en un lugar de trabajo si un empleado le dice, el empleado se contaminó, tuvo una intoxicación por plomo? Vamos a utilizar ese mismo ejemplo. Se hicieron los análisis de sangre, dio positivo, los niveles estaban altos, es del área, estuvo expuesto. Ahora bien, ¿cómo yo puedo decir, él no la usó? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿O qué pregunta puedo hacer? ¿O por qué puedo preguntar? Vamos a ver. Juan Luis, tiene el micrófono bueno, abierto. realizando una investigación, profesor, Ajá. eh, me acerco e investigo si alguien estuvo cerca de él, que lo haya visto. Trato de hacer una reunión para obtener ciertas informaciones. Fíjese que usted hizo la reunión, pero todos quedaron de acuerdo que la utilizó, porque recuérdense que el empleador dice, la empresa es millonaria, la empresa no le hace falta 2 pesos, pero este muchacho ya está intoxicado por plomo. Vamos a ver, Trinidad, ¿cómo ayudamos a Jean-Louis? Bueno, lo primero que hay que investigar es si al colaborador se le ha entregado en algún momento el EPP que le hacía falta. Muy Luego de bien. que la falta de EPP, puedo solicitar entonces, la mayoría de las empresas tienen cámara en todas sus zonas. Le puedo solicitar la revisión de cámara para validar de que en el momento de que esa persona empezó a padecer, según la versión que él me cuente de los hechos, si él está usando el equipo de protección. Muy Esos son bien, algunos medios que puedo utilizar muy para bien, validar. muy bien. Adelante, Alexis Romero. Cabe destacar, profesor, también que aparte del buen punto que hizo nuestro compañero, también hay que fijarse en el medio ambiente, si hay residuos de pintura en el piso o la pintura puede tener encima. Los respiradores tienen la característica de cuando tú la usas, siempre te deja la forma marcada por encima de la nariz, te deja la forma de la mascarilla
marcada. Ahí uno se puede fijar si la tenía puesta o no. Bien, excelente. Vamos a ver, Brito, ¿qué nos dice? Que veo que tengo mucha mano levantada. Eso me gusta. Vamos a ver. Sí, otro punto que hay que considerar, que hay muchas empresas que simplemente le entregan los equipos de protección a los colaboradores, pero no los capacitan en cuanto al uso del mismo. Nosotros le entregamos, por ejemplo, unos respiradores que en estos tiempos son un poco modernos, unos más sencillos que otros, y el colaborador no sabe cómo usarlo. Lo termina utilizando de la manera que no es correcta. Entonces, esto no permite que le dé el uso que debe de darle. Otra cosa también es que muchos equipos de seguridad tienen una fecha de vigencia, o sea, el tanto uso se deteriora, entonces ellos no lo notifican al empleador para un equipo nuevo y siguen usando eso viejo así y no le está brindando la protección que necesita. Eso pasa mucho también. Fíjense cómo hemos creado diferentes tipos de preguntas. Se usó el equipo, se le dio seguimiento, estaba actualizado, se mostraron características físicas en la piel de que se usó en el momento. Ahora, Hugo, cuénteme. Sí, mi comentario va muy relacionado a lo de mi compañero. También simplemente es agregar que si ese equipo de protección va de acuerdo a mitigar el riesgo presente en esa condición, si ese es el adecuado. Y también si se le dio un entrenamiento previo a realizar la acción de que en ese lugar de trabajo hay esta condición. Muy bien, doctor. Terminamos este punto con el doctor Vidal. Bueno, una parte muy importante y no buscando culpables, como hablamos anteriormente, pero también hay que investigar si este trabajo fue bajo supervisión. Se supone que por lo general cada colaborador, cada grupo de colaboradores de un área tiene un supervisor, el cual supervisa la mayoría de los puntos que ya nuestros compañeros mencionaron, lo que es la entrega del EPP, si está capacitado para utilizar el EPP, el estatus del EPP y así sucesivamente. Muy bien. Fíjense entonces, como yo como investigador no puedo pensar solamente desde un punto de vista. Tengo que tener una variabilidad de opciones. Por eso, yo como investigador de incidentes o accidentes laborales, tengo primero que tener el conocimiento de qué, de formularios, de requisitos. Profesor, Dígame ahora, Hugo, cuénteme. sí, algo muy importante, y yo entendería que sería lo primero, es solicitar el permiso de trabajo, si se llenó, quién lo llenó, si se reunieron las condiciones. Exactamente. Y yo tengo que tener por parte de recursos humanos toda la información de ese empleado. Los formularios, los contratos, todo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vienen mis observaciones. Cuando yo evalúo todos los formularios de entrega a ese empleado de PP, de actualización, de capacitación, de entrenamiento, yo voy preparando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en la investigación hay una fase que se llama recolección de datos, que en la recolección de datos no solo yo tengo que saber el nombre, la edad, el sexo, no, sino desde el punto de vista de la organización, cuál fue la actuación de la organización, cómo caminó la organización con ese empleado. Eso es importante. A veces se dejan en la organización, se dejan cosas para mañana. Estamos rápido, el trabajo hay que hacerlo. Bueno, entrégale la mascarilla y que te firme más tarde. Pero el supervisor tiene 30 empleadores, tiene 30 colaboradores. Entonces puede ser que se le escape uno. Y ojo, de 1 en 100, vamos a decir que lamentablemente aquel que se le escapó fue aquel que fue la parte sufrida en el proceso del incidente o el accidente. Entonces, por eso es importantísimo para las personas que están aquí, que pertenecen al área de recursos humanos, estar al día con esos documentos
que son requisitos o que lo utilizamos para proteger o salvaguardar la institución o la organización. Carlos Trinidad, tiene la manita levantada, cuénteme. Sí, yo iba a comentar que es muy recurrente personas de nuevo ingreso que se accidentan. O sea, he visto casos de eso, personas que no tienen la experiencia o tal vez tienen la experiencia pero en otra empresa, llegan a una empresa nueva, no se les da la capacitación o la inducción suficiente y se mandan a realizar trabajo de alto riesgo. Entonces también es una exposición al peligro que ocasiona accidentes casi de forma instantánea. Personas con un día, con 2 días de ingreso y ya tienen un accidente laboral, pero es por la falta de conocimiento del área donde están trabajando y de los riesgos que están en esa área. Eso es importante. ¿Qué pasa con los niños cuando están gateando y empiezan a dar los primeros pasos? ¿Cómo ustedes ven que ellos van? ¿Usted cree? Ellos se paran y piensan que van a caminar y dan un paso y luego el otro. ¿Qué hacen los niños cuando dan sus primeros pasos, que después te los para que sigan caminando? ¿Cómo caminan? ¿Cuál es la velocidad del caminar? Vamos a ver. Se van tambaleando. Ah, se van tambaleando porque se van desesperados. ¿Qué pasa con los nuevos, los empleados, en los trabajos? ¿Qué pasa con los nuevos? ¿Qué pasa con los nuevos? Yo soy el nuevo. Yo quiero hacer que me miren porque yo tengo 3 meses, porque me van a fijar. Vamos a ver, veo manito levantada para yo ver si complementamos lo que yo quiero hablar. Primero, el usuario que dice Zoom, discúlpeme, que es que no tiene su nombre, y luego Alexi. Vamos a ver, el que dice UD, el que dice UD. Bien, mi opinión es que los empleados nuevos siempre quieren ser más vistos que los viejos, para que vean que ellos sí dan para el trabajo. Pero a veces ellos, por estar rápido, causan muchos errores en su área. Muy bien. No me bajen la mano, que es importante para mí escuchar lo que ustedes digan con estas preguntas, porque son clave, créanme. Doctor Vidal, cuénteme. Bueno, yo diría que es multifactorial, porque por un lado, como dijo nuestro compañero, está el tema de la inducción. Hay que ver qué pasó si hubo una buena inducción, tanto general como una inducción al puesto, que es muy diferente a la general. Los nuevos, lamentablemente, quizás por querer asegurar el trabajo y que incluso quizás se conversará más adelante, incurren en el hecho de ni siquiera reportar cuando tienen el accidente de trabajo, pero por querer demostrar que son buenos, quieren dar la milla extra. Pero ahora me voy quizás en defensa un poquito de los nuevos. También tenemos la vieja escuela, el que dice, yo tengo muchos años haciendo esto, yo no necesito este equipo de protección o a mí me lo enseñaron así. O sea, tanto los nuevos como la vieja escuela a veces incurren en una alta tasa de accidentes de trabajo. Muy bien, gracias por la aportación. Excelente. Alexi, cuéntenos. También influye mucho, profesor, el ambiente físico, porque si no se capacita a la persona o los viejos no capacitan a los nuevos sobre el ambiente físico, se puede cometer muchos errores, ya que los nuevos entran con la idea de que ellos quieren impresionar a los jefes o quieren demostrar la valía para que lo fijen. Muy bien, terminamos con Roble. Roble, cuéntenos. Sí, otra cosa, agregando ahí, es que hay empresas donde se contrata al empleado y se le dice, tú vas a aprender sobre la marcha, cosa que yo lo veo mal porque se supone que esa persona va a desempeñar una función para la cual necesita una preparación previa. Entonces, esto hace muchas veces que pasen los diferentes accidentes. Entonces, todo el que anda buscando un trabajo tiene una necesidad y dice, sí, yo lo hago, aunque no sepa hacerlo. Entonces, eso pasa en la gran mayoría de empresas de nuestro país, pero a veces, y muchas veces por eso que se dan tantos casos.
Es Muy todo. bien, excelente, excelente. Ya, Juan Luis, cuéntenos. Bueno, profesor, también pasa el caso de en algunas empresas de que desde que ingresan al nuevo, ya todos los demás que son viejos entienden que al nuevo hay que mandarlo, pero quizá el nuevo no tenga los conocimientos muy amplios de lo que va a hacer y llega uno y lo manda, mira, ve a hacerme esto, viene el otro, ve a hacerme esto, pero el nuevo puede demostrar y no decir que no, va y se dirige a realizarlo. Entonces, concluyo con Vidal. Vamos, Vidal, doctor, cuéntenos. Bueno, disculpe otra vez la intervención. No hay problema. Vamos a poner un poquito el dedo sobre la llaga, ya que usted, como muy bien dice, esto es para investigar y ver la realidad. Tenemos una situación que se da bastante en nuestras empresas privadas en República Dominicana, y es la famosa expresión de que allá afuera hay uno que lo hace por la mitad del precio del que tú lo haces. Entonces proceden a contratar, a darle ingreso a personas que quizás no estén capacitadas y, como dijo nuestra compañera, que aprenden sobre la marcha. Le dan un desahucio a una persona que porque pidió un aumento o cualquier otra situación, dicen, bueno, este no me cuadra, con lo que yo le pago a este, yo contrato 2 personas de las que están allá afuera trayendo currículum y que aprendan sobre la marcha. Excelente. Jóvenes, tenemos que tener mucha atención para las personas que son encargadas de recursos humanos en lo que es la selección del personal. Se usa mucho en este país de que es recomendado por fulanito, que lo mandó el gerente, que lo mandó el subgerente. Fíjense que hay empresas que un muchacho que está barriendo, usted ve su nivel curricular, no tiene la capacidad, no tiene experiencia, no está preparado de unir desde el punto de vista de comportamiento o desde el punto de vista de competencia, pero sin embargo lo ponemos porque fue fulanito que lo recomendó. Entonces, eso es una debilidad para el encargado, porque necesita entonces tomar medida con esa persona. No puede soltarlo a hacer estas acciones que pueden tener alto riesgo. Entonces, puede ser una pregunta de investigación. ¿Esta persona es una persona que estaba preparada para el puesto o no estaba preparada para el puesto? Entonces, es como una posición confrontadora para la organización, porque cuando yo tengo el conocimiento, no puedo únicamente pensar, soy de la organización únicamente. Yo tengo que estar en el medio de ambos y analizar, porque estoy investigando, una investigación abierta, no buscando culpable, porque no digo fue la organización, fue el empleador. ¿Qué causó? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Dónde estuvo la negligencia? Entonces, ahí yo voy formando, porque yo debo de ser un investigador con base, pero también con ética, con moral. No puedo ser uno más. Ah, no, que siempre que ponen al ingeniero, a la licenciada Agustín, siempre es la empresa. Ah, no, que cuando ponen a Alexis siempre es el empleado. Yo tengo que ser transparente, hablar en base a la realidad, que que me informe, no tenga lagunas. Pero ¿por qué no está esto detallado? ¿Por qué no detallé el tiempo en el que ocurrió? ¿Por qué no detallé el horario, si fue en horas laboral o en horas extra? Si hubo un agotamiento por parte del empleador. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo claro. Fíjense cómo con conceptos estamos tomando herramientas. Me gustó mucho el punto de la cámara. Eso es esencial. ¿Por qué? Porque el empleado es un empleado que lo conoce todo el mundo, él es buena gente, no le cae mal a nadie. Y aquí vamos a defendernos nosotros, porque los jefes, los gerentes, para el empleador, el gerente no trabaja. Ah, no, ese es lo que viene a mirarnos y ya. Se para con una hoja y listo.
se lo gana fácil. Nosotros somos los que tenemos que estar sudando aquí. Entonces, hacen un sindicato y se defienden mutuamente. Sí debo buscar las informaciones de los testigos. Claro que sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Es importante, pero no puedo tomarlo como una herramienta 100% transparente o 100% clave para mis conclusiones al momento de detallar qué pasó aquí. ¿Fue algo que se provocó por condiciones de trabajo? ¿Fue algo que provocó por condiciones peligrosas? ¿O fue un accidente que no fue laboral? Y nosotros vamos a ver cómo definimos ese accidente. Entonces seguimos. ¿Cómo vamos hasta ahora? No se me duerman, señores. Yo sé que la literatura es un poco cansona. Hay muchas personas que dicen, profe, no, a mí me gusta la práctica, póngame caso de una vez, dígame, búscame aquí, búscame allá. Es importante. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora, jóvenes? Cuénteme, Alexi. Va todo muy bien. Su forma de explicar y de enseñar está estupenda. Ok. Espero que todos compartan ese comentario de Alexi. Es importantísimo que ustedes entiendan. ¿Por qué es importante entender? Porque si entiendo lo que estoy viendo, no tendré duda a definir mis conclusiones. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Qué yo veo? ¿Qué escucho en la investigación? Un investigador solamente abre su boca para el momento de la interrogación o el momento de la entrevista. No estamos llamados a dar razones. No estamos llamados a decir en el momento, no, pero es cierto, tú tienes razón. Yo estoy entrevistando al empleador, al afectado, a la parte afectada. No, pero es verdad, tú tienes razón. No, mira, es verdad. Eso se debió hacer así. No, ojo con esto. Los órganos que más yo debo tener fino, bien definido, es la vista y el oído, porque son mis almacenamientos de datos que yo veo cuando voy al lugar que ocurrió. Porque vamos a ver que pueden haber diferentes escenas. Puede haber una escena donde ocurrió y una escena donde terminó luego de haber iniciado. Y lo vamos a ver más adelante. Enfermedad ocupacional o profesional. Según el reglamento, vamos a ver cómo se define. ¿Quién me ayuda? Van a decir, profe, pero usted no sabe leer, nosotros vamos a dar la clase nosotros aquí, ¿eh? Vamos a ver. Tengo una manita levantada. Brito, adelante. Es la contraída por un trabajador como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y que es provocado por los factores y las condiciones imperantes en su oficio u ocupación. Fíjense que ningún puesto de trabajo tiene como finalidad que el empleador contraiga una enfermedad, sino que es una consecuencia. No, porque a mí me pusieron a propósito, ellos saben que eso me va a matar, ellos saben. Correcto. No debo dar razón, porque yo estoy en un proceso de investigación. Él puede decir eso, pero cuando yo voy a recursos humanos y pido todo su expediente, yo veo que él participó en una capacitación. Yo veo que él tiene el formulario de entrega de PP. Yo veo que él tiene evaluación. Yo veo que él fue mencionado en el reporte de entrevista. Entonces, por eso vamos armando el muñeco y tomando en cuenta toda esa documentación, tomando en cuenta todos los escenarios para nosotros definir una conclusión
para nosotros ver cuál fue el origen y poder ayudar a evitar. No es solamente decir había un cable mal colocado. Hay acciones que mi informe, recomendaciones, comentarios que yo debo escribir. ¿Para qué? Para que sea una buena investigación. Porque no busco culpable, sino conocer la causa para crear acciones que sean medidas preventivas para otros eventos que puedan ocurrir. Entonces, continuamos. Evaluación de riesgo. Evaluación de riesgo, importantísimo. Y de aquí se derivan muchos formularios, que yo sé que tenemos algunos conocimientos de ellos. ¿Cómo se define la evaluación de riesgo? Vamos a ver. ¿Cómo se define la evaluación de riesgo? Levantando la mano, ya ustedes saben la temática. Cuando ustedes vean que es un concepto de define, usted puede levantar su mano. Adelante, doctor. Es el estudio cualitativo y cuantitativo de los factores de riesgos presentes en los lugares de trabajo. Muy bien. ¿Qué se entiende, doctor, por cualitativo y cuantitativo? Wow, me la tiro allá derecho. Bueno, Sí. Cuando hablamos de cualitativo y cuantitativo, hablamos de cantidades, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cantidad, o sea, valores. Ustedes saben que en una tabla de riesgo, esos valores me van a definir si es algo de alto riesgo, de bajo riesgo, ¿verdad? Sí. Eso es cuantitativo. Ustedes saben que hay un formulario donde hay una matriz y en esa matriz vamos a evaluar, ¿verdad? Los niveles de riesgo en diferentes áreas. Si es un área que es de alto riesgo, si es un área que no es de alto riesgo, ¿verdad? Esos son puntos que nosotros debemos conocer. Pero cuando hablamos de cualitativo, es cuando nosotros decimos sí o no. Sí es un área de alto riesgo, no es un área de alto riesgo. Ahora, en un nivel cuantitativo, está en grado 11, grado 12, y según mi matriz, las áreas que entran en un nivel 12 o en un grado 12 son de alto riesgo. ¿Se entendió esa diferencia de cualitativo y cuantitativo? Sí, claro. ¿Todo claro, jóvenes? El color es cualitativo, pero el valor que tiene ese color en esa matriz es cuantitativo. Yo tengo que ir al departamento y definir esa área donde ocurrió ese accidente. Es un área, ¿qué valor que tiene en nivel de riesgo? ¿Cómo se evaluó? ¿La evaluación es un nivel de riesgo alto? ¿No es un nivel de riesgo alto? ¿Por qué? En un área donde no es un nivel alto y ocurre un accidente, ¿por qué ocurrió? Entonces, por eso es importante entender este punto, este concepto. Fíjense, estudio, tanto cualitativo como cuantitativo. ¿De qué? De los factores presentes en el lugar. ¿Qué tan alto es el nivel de riesgo de esa máquina para el empleador? De esa sustancia, de esa herramienta. Entonces, ahí vamos formando. Y todo esto es punto clave, al momento de ustedes hacer sus conclusiones cuando estemos viendo los casos. Esto es importante porque si se me presenta una matriz en un caso y ocurrió el accidente
y entonces yo voy a evaluar y voy como investigador a dar mis conclusiones, mi desarrollo, mi conclusión. Si la evaluación de riesgo en esa área me dice que es un área de bajo riesgo, mis conclusiones no pueden decir lo contrario, porque no está de acuerdo a la naturaleza del área de trabajo. Ahora bien, puede ser que esa área haya tenido una mala evaluación. Entonces, yo concluyo con lo que es el área realmente y doy mis recomendaciones de una reevaluación, de una auditoría, de una supervisión de esa área. ¿Se entendió ese punto? Cuando estemos detallando en las conclusiones y cuando estemos detallando en las observaciones. ¿Están conmigo? Se fueron, se durmieron. Ay, Dios mío, Padre. Se me están durmiendo. Yo sigo aquí, profesor. Ok, no se duerma, que yo sé que la teoría son un poquito chocantes, pero son necesarias e importantes. No, incluso yo tengo un libro de seguridad industrial y ahí sí yo me duermo leyendo. Sí, la literatura a veces es un poquito, como no hay tanta actividad, sino únicamente cerebral, ocular, eso como que se empieza a marear y como que el profe nada más está hablando mucho y que fue que yo vine a este curso y esto nada más lee. Ustedes van a ver poco a poco en el momento que hagan la práctica la importancia de todos estos puntos. Riesgo laboral, ¿cómo se define según el reglamento? Riesgo laboral en su artículo 2. Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? ¿Cómo se define riesgo laboral? Hay una persona, ok, hay una persona que aplaudió y otra levantó la mano. Recuérdense que levantar la mano es la manito que se ve como cuando tú vas a decir high five. Chócala. Esa es la manito levantada. Adelante, Alexi. Riesgo laboral es una condición con el potencial suficiente para generar accidentes y o enfermedades ocupacionales o profesionales. Muy bien. Condición potencial suficiente. No es algo, un riesgo no es algo que, no, pero es insignificante. Eso no es un riesgo. Ahora bien, yo tengo que ver la potencia de riesgo que está marcada. ¿Por qué? Porque eso me puede generar un accidente o una enfermedad. Y eso es importante. ¿Cuál fue esa condición? Fíjense que cuando hablamos de condición tenemos que ver muchos parámetros. Tenemos que ver diferentes áreas, entorno, riesgo, nivel. Entonces, eso es bueno que nosotros podamos tenerlo bien claro. Ok, entonces, fíjense cómo el mismo reglamento en la parte, en el capítulo 2, no habla de la vigilancia y el cumplimiento. Y fíjense cómo él dice que tiene que estar presente, que la institución debe definir políticas de prevención. Uno de ustedes comentó ahorita que todo inicia con la prevención, según la frase que nosotros estuvimos hablando. Pero esa prevención obviamente viene luego de una evaluación. ¿Por qué? Porque es importante, el ojo principal tiene que ser prevenir. Pero para yo prevenir tengo que conocer qué es, cómo actúa.
¿qué impacta? ¿Cómo impacta? ¿A quiénes puede impactar? Entonces, todo eso se tiene que definir al momento de. Entonces, cuando yo llego como investigador, yo tengo que revisar esas políticas que fueron definidas para ese empleado. Y obviamente, como comentaron anteriormente, si realmente hubo esa capacitación, si estuvo preparado, si fue supervisado. Entonces, fíjense cómo la vigilancia es parte del reglamento, donde eso tiene que tenerlo claro la organización. No me envíes a evaluar, a investigar ese accidente si tú desconoces la naturaleza del proceso que se está haciendo en esa área. Si no has tomado medida en el proceso que se está haciendo, por eso es lo primero que yo tomo en cuenta. Lo primero que yo pido al Departamento de Recursos Humanos y al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿Para qué? Para entonces yo poder definir y poder ver si voy a avanzar o si tengo que empezar desde cero. Porque ¿qué conclusiones tendré si no se aplicaron los procesos, si no se tomaron en cuenta las medidas? Yo voy a terminar la investigación, pero como decimos en el área de salud, ya yo tengo diferentes diagnósticos diferenciales, diferentes conclusiones en base a lo que yo estoy viendo y en base a la recolección de datos, la evidencia que yo he hecho. Fíjense cómo el mismo capítulo 2, en la parte de vigilancia y cumplimiento, me dice que la organización tiene que tener funciones, ¿como cuáles? Como investigar las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales u ocupacionales y el impacto de los factores de riesgo en la salud de los trabajadores, proponiendo las medidas preventivas procedentes. La misma organización tiene que tener sus evaluaciones, tiene que tener sus levantamientos, tiene que tener sus entrevistas, su reporte o investigación de tareas. Y tiene que tenerla documentada. Sí, esta área se investiga, esta área se ha entrevistado, esta área tiene formulario de observación de tareas. ¿Para qué? Para yo ir determinando y poder llegar a mis conclusiones. Fíjense que dice que debe realizar evaluaciones de riesgo. Estamos hablando en base a lo que la organización debe hacer. Tiene que tener claro, y eso es importante específicamente para las personas que están aquí, que son supervisores o que están en el área de capital humano o de recursos humanos. Sobre todo, promover y desarrollar programas de investigación. Esto no se debe hacer cuando ocurre el accidente. Todo esto tiene que estar siendo una cultura organizacional. Tiene que ser parte de su naturaleza. Porque son herramientas que van a servir como fortaleza frente a una investigación. Continuamos con el mismo capítulo 2 y fíjense que en el apartado I dice colaborar con las instituciones que tengan incidencia en las empresas u organizaciones en la definición y el establecimiento de normas que tiendan a asegurar la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, esa parte va a entrar cuando veamos más adelante los deberes
tanto de la organización como del empleador en la ISO 45001. Fíjense cómo el punto J nos dice promocionar, educar y capacitar. Fíjense, sobre prevención de los riesgos laborales y sus efectos. Esto ocurrió, pero él tuvo su capacitación. Él se le entregaron sus EPP. Si una empresa tiene esta documentación al momento de usted hacer el levantamiento, ¿cuál sería su pensar en el momento? Imagínense que tuvimos un accidente donde hubo una fractura, hubo una caída, él se lesionó, pero la empresa dice y afirma que ella tomó medidas, que ese empleador fue educado o fue capacitado, que ella se rige bajo la norma, que ella cumple con eso. ¿Cómo yo identifico que eso es cierto? Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer para ver si es cierto que ese empleador se educó, se capacitó y que esa empresa tiene esas normas bien establecidas? Dígame, Germán. Adelante, Germán. Y luego Jean Luis. Diana Germán, adelante. Tiene la mano levantada. Ajá. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, yo entiendo que si la empresa se ha tomado las medidas, o sea, le ha dado capacitación al personal y si llevan las normas, deben de haber registro de esas capacitaciones y de ese entrenamiento. Y también todo eso queda, ¿cómo decirle? Todo eso queda tabulado, ¿no? Que se le dio la capacitación cada cierto tiempo, dependiendo riesgo que esa persona se ve expuesto en su día a día de trabajo. Tiene una periodicidad en la que se le debe de ir retomando para que no lo olviden, entiendo yo. Muy bien, Jean Luis, adelante. Bueno, profesor, la empresa le hace siempre un llamado a cada departamento solicitando cierto personal de la cual desean capacitar. Inmediatamente ese personal se integra en la área de la conferencia o la charla. Se le da un documento que esa persona tiene que llenar y a través de que llene ese documento, la empresa se dan cuenta de que esa persona asistió. Muy bien, por eso es importante, jóvenes, los formularios. Los formularios son importantísimos, las matrices. Es importante tener eso en cuenta. Hermano, tiene la manito levantada y va a comentar algo más. No, teacher, disculpe. Ok, Araújo, cuéntenos. Sí, como dijeron, el tema de los registros, la evidencia, y esa tiene que estar bien clara de la capacitación que recibió y que esté firmada su nombre, su firma, puño y letra. Y si pueden añadir fotos también de la capacitación, mucho mejor. Exactamente, todo lo que evidencia es esencial de parte de la organización. Doctor Vidal y luego Alexis.
Sí, buenas noches de nuevo. Ahí se demuestra también la importancia de lo que son las prácticas operacionales, en la cual los departamentos, los encargados, supervisores, y también nosotros mismos, los prevencionistas que andamos por las áreas, hacemos prácticas in situ. Cuando el colaborador está haciendo una función, nosotros andamos con nuestros respectivos formularios y si vemos que el colaborador está haciendo algo mal o que requiere de una capacitación o una preparación ahí mismo operacional, se procede a realizar. Entonces, esto queda como evidencia ante cualquier situación que da muestra de que sí, de que el colaborador ha sido capacitado. Excelente, sumamente importante, jóvenes. Alexis, concluimos esta parte contigo. Cuéntanos. Otro punto, profesor, es que esos formularios al tiempo o a la larga pueden servir de igual forma como documentos ante cualquier demanda que quieran hacerle a la empresa, perdón, por algún lesionado. Claro, porque recuérdense que son documentos que te exige el mismo reglamento y las normas te dicen, debes tener una información documentada donde se observe, bla, 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 reportes de observaciones de tareas, de entregas, de equipo de protección, de capacitación. O sea, eso son herramientas porque el marco legal y la norma que yo me rijo me lo está exigiendo. Entonces, es un arma de doble filo. Si no lo tengo, al momento, si no lo tengo al momento de, entonces puede significar una debilidad para la empresa o la organización en este caso, que es como nosotros mayormente en las normas y el reglamento definimos la empresa. Organización. Fíjense cómo el mismo capítulo, déjenme ver, fíjense cómo entramos al capítulo 3 y nos habla de derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores en materia de seguridad. Entonces, no solo la organización tiene derecho, el reglamento también habla del empleador y de los trabajadores. Entonces, fíjense cómo en esta parte no habla de los derechos de los trabajadores. Entonces, dice que el trabajador tiene derecho, luego de agotar los canales internos con el empleador, de interrumpir su actividad laboral cuando la misma entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. No determinamos que esto era de alto riesgo, pero nos dimos cuenta en el proceso. Entonces, vamos a paralizar a los trabajadores. Pero fulanito no se paró porque yo estoy trabajando, porque a mí me contrataron y de repente ese empleado se ve involucrado en un evento y exige, demanda. La empresa tiene que buscarlo a usted para que usted entonces investigue. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo la organización? La organización lanzó un comunicado porque existen los comunicados. Los comunicados también son herramientas que nosotros podemos utilizar desde el punto de vista de investigación. Fíjense cómo dice que esto es objetivo de que se realicen las investigaciones pertinentes, las que permitan verificar todo lo relativo a esta interrupción laboral en el trabajo. Entonces, si realmente se está presente el comunicado, pero fulanito o el empleado X obvió, no le hizo caso. Entonces, esos son puntos importantes que en mi informe yo debo de notificarlo, pero yo tengo que buscar las pruebas y las evidencias en esa recolección de datos, porque mi informe tiene que ser lo más claro posible y de acuerdo
tanto a la normativa como al reglamento. Importantísimo. En ese mismo capítulo de las obligaciones de los trabajadores, en el acápite 5.1.2, dice, corresponde a cada trabajador dar cumplimiento. O sea, él tiene que. Ahora bien, ¿qué yo hago? Lo convierto en un interrogatorio. ¿El empleador cumplió? ¿El empleador hizo caso de manera activa o se negó? Eso tiene que ir en ese informe, porque yo estoy hablando con base, de acuerdo al reglamento 522, en su artículo 5, se muestra o determinamos un incumplimiento por parte del trabajador tal. Entonces, por eso es que yo debo de conocer. Fíjense cómo dice, los trabajadores, de acuerdo a su capacitación y seguimiento, las instrucciones del empleador deberán en particular usar adecuadamente y de acuerdo con la naturaleza y los riesgos. Por eso es que son las capacitaciones y volvemos a lo mismo, prevención. Pero una vez que ocurra, yo tengo que definir la naturaleza y tengo que ver dónde estuvo el incumplimiento. En una auditoría yo busco la no conformidad, pero aquí yo busco el incumplimiento, no culpable, sino causa, el origen del mismo. Seguimos entonces con el reglamento y en el mismo artículo 5, fíjense que dice, utilizar correctamente los medios y equipos de protección. Ahí no está hablando claro de los EPP. Dice, informar de inmediato a su supervisor directo sobre cualquier situación de la que tenga o se motive para crear que entraña un peligro inminente para su vida. Entonces, fue informado, hay pruebas de comunicado, se ha informado, el supervisor recibió, el superior recibió informaciones previas sobre situaciones. ¿Por qué? Pero el supervisor recibió, pero no tomó medidas. Y si fue notificado y no tomó medidas, ¿cuál es el canal por el cual viene ese incidente? Porque se identificó, pero no se tomó medida. Estoy hablando ya de diferencia para cuando veamos los conceptos. Se notificó, pero no se tomó medida y ocurrió. ¿Qué hago? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo debo definir mis conclusiones en mi investigación? Vamos a ver, vamos a abrir un debate. Tenemos un caso donde fue notificado que el área es peligrosa, el equipo no está funcionando bien, el equipo se está calentando mucho, el equipo está presentando riesgo eléctrico, el equipo está presentando riesgo físico, fue notificado al supervisor, pero se quedó ahí y pasó. Hubo un incidente. Dígame, Jean Luis. Bueno, profesor, ya que se le notificó, ya que el colaborador agarró y le notificó la información al supervisor y el supervisor quizás se le haya olvidado y no procedió a enviar esa información, ya sea al Departamento de Recursos Humanos o al Departamento de Compras, o decir, o para ese colaborador
y decir, bueno, hasta que vamos para esta obra, hasta que se compren nuevos equipos. Ok, adelante Trinidad. Bueno, si en el transcurso de la investigación se determina que el supervisor o encargado del área tenía conocimiento del riesgo o el peligro que había presente en esa área de trabajo y no hizo nada para eliminarlo o controlarlo, entonces dentro de la causa raíces está la falta de liderazgo o supervisión. O sea, hay que encapsular de una vez esa como una de las causas raíces, porque el problema, ok, está, el peligro siempre está, pero si no se aplican controles para aplicarlo y hay una persona responsable de, hay que ver entonces los niveles de compromiso, los niveles de formación de ese líder o supervisor y ver qué medidas disciplinarias se pueden aplicar. Y no me refiero quizás a expulsar a una persona o una carta de amonestación ni nada de eso. Eso puede ser una medida, pero no me refiero como primera instancia a eso, sino cómo esa persona, a raíz de esa lección aprendida, porque las investigaciones son esas, son lecciones aprendidas, puede ser un multiplicador de ese conocimiento. Algo que normalmente solemos hacer acá es que cuando se descubre que un accidente ocurrió por la falta de una persona, escogemos a esa misma persona, la capacitamos y que esa misma persona cuente su experiencia de por qué ocurrió ese accidente y cómo pudo haberlo evitado. Eso sirve para que los demás se pongan en su lugar y también puedan evitar ese tipo de situaciones. Entonces, con el liderazgo hay que tener mucho hincapié porque está a cargo de la supervisión de X cantidad de personas. Y si esa persona que está supervisando las actividades de otras personas no tiene los conocimientos o liderazgo en seguridad, va a permitir, a seguir permitiendo que ocurran ese tipo de incidentes en su área de trabajo. Muy bien, excelente, jóvenes. Vamos viendo cómo tenemos un pensamiento analítico como investigadores, no crítico, sino analítico. Debemos analizar. Fíjense que el apartado F nos dice cooperar con el trabajador para que éste pueda garantizar una condición o condiciones de trabajo segura y que no extrañen riesgo. La organización tomó medidas, tomó acciones, realizó sus tareas, llámese tarea de observación, tarea de entrevista, tarea de visitas, tarea de entrenamiento, para nosotros definir qué parte tiene. Ay,